que ustedes puedan después desarrollar sus estrategias con toda la importancia que esto tiene para sus respectivas empresas o instituciones. Así es, ¿no? Lo que queremos es que sea súper práctico, dinámico, ¿no? Y que se lleven algunos puntos más relevantes, ¿no? Y al final, si quedan consultas, ¿no? Por supuesto, escribirlo en el chat, que vamos a tratar de contestarlas. Y si alguna no podemos hacerlo, también les va a llegar por correo electrónico las respuestas posteriores, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que podemos iniciar realmente no a lo que nos trae el día de hoy, que son las comunicaciones internas y esa importancia ¿no? de incorporarlo en la estrategia de la empresa. Esto es importante porque a veces yo sí, comunicación, claro, ¿no? Pues estamos rodeados de comunicación, pero un tema es ya pensarlo con un objetivo y cómo es que acompaña al negocio, cómo es que realmente estamos, ¿no? En este caso particular que vamos a hablar de comunicaciones internas, cómo es que los colaboradores se sienten conectados, ¿no? Y de esa manera bueno, los esfuerzos son más efectivos, ¿no? Porque estamos también en la era de la comunicación, así que bombardeados por todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos que ¿no? que esa comunicación realmente llegue, ¿no? Para lograr ese resultado en los colaboradores? Y para ello, ¿no, Stephanie? La primera pregunta es, ¿para qué sirve, ¿no? Una estrategia de comunicación interna? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, las estrategias, y un poco como mencionaba Susana, comunicaciones hay en todos lados, pero obviamente cuando lo empezamos a bajar a cómo sirve para mi institución, para qué le sirve a mi empresa tener una buena estrategia de comunicaciones interna, vamos a poder llegar a consensuar alguna respuesta que nosotros ya estuvimos discutiendo un poco con Susana antes, que es, por ejemplo, mantener un buen clima y ambiente laboral para que los colaboradores sean altamente productivos y comprometidos con la empresa, ¿ya? ¿Qué buscamos acá en el fondo? Que los colaboradores estén bien, que entiendan lo que está pasando, que entiendan hacia dónde va la empresa, que entiendan eh, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que haya una motivación para que todo lo que hagan en relación a sus roles dentro de la empresa tenga un sentido y al tener un sentido poder comprometerse de mejor manera con cada una de las cosas que hacen, ¿ya? ¿Qué más nos puedes contar tú, Susana, respecto a esto? Sí, es correcto, ¿no? Porque a veces es como que recibimos órdenes, ¿no? Es como que hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer lo otro, ya se decidió. Pero a veces pues es como que no entendemos mucho el contexto, el por qué, sí, sabemos que ¿no? La alta dirección va a fijar esos ¿no? lineamientos estratégicos, pero todo el tema es cómo nosotros como colaboradores ¿no? contribuimos al logro del resultado. Y por eso se dice alinear a la organización, no solamente tener un buen clima, porque claro, cuando no sabemos qué va a pasar y nadie nos dice nada, es como que todo es especulación, ¿no? Nos genera esa sensación, pues, ¿y qué va a pasar? ¿No? Y creo que a nadie le gusta, por más que decimos que estamos en un mundo de cambios, es como que a nadie le va a pasar. Pero ese sentimiento ¿no? de pertenencia, de que nos sentimos involucrados, es muy importante, creo, porque ¿no? finalmente con ellos nos rodeamos día a día. ¿No? Y por eso, en ese sentido, es que la comunicación interna tiene que ser pensada, ¿no? Tiene que ser pensada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Planificada, cuál es el objetivo y otros elementos adicionales que vamos a ver a continuación. ¿No? Bueno, Uh-huh. seguimos entonces viendo un poco cuáles son los pasos para poder hacer esta buena estrategia. ¿Por qué queremos hacer una buena estrategia? Ya lo estamos viendo. Queremos que nuestros trabajadores estén más comprometidos, queremos que estén alineados con los objetivos de la empresa, queremos que entiendan por qué hacen lo que hacen y cómo cada uno de sus roles es parte de un gran todo que son los objetivos en el fondo que tiene la empresa. Entonces, bajamos estos pasos que son súper importantes para poder desarrollar una buena estrategia y que vamos a ir conversándolos con ustedes para que podamos bajarlos en un poquito más de detalle, ¿ya? Primero, analizar la situación actual de la empresa. No todas las empresas, obviamente, o instituciones están en las mismas situaciones, ¿ya? Y hay que ir revisando un poco qué es lo que hoy tenemos, cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro clima actual,
qué es lo que le pasa a mis trabajadores hoy día, quizás cuáles son los dolores de mis trabajadores hoy día, y qué es lo que yo quiero lograr también como empresa, porque finalmente tenemos que juntar esas dos aristas de lo que necesitan mis trabajadores y lo que necesitamos como empresa para poder lograr una buena estrategia que alinee todo, como decíamos antes, que alinee todo hacia un buen destino, ¿ya? Y para eso, primero, tenemos que saber dónde estamos, porque yo puedo saber a dónde quiero llegar, pero si no sé dónde estoy hoy día, no sé cuáles son los pasos que tengo que recorrer o el camino que tengo que recorrer para poder llegar a ese punto final. Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos hoy día? Por ejemplo, quizás es una empresa nueva, es una empresa que está cambiando sus valores y sus objetivos, y los trabajadores hoy día no conocen los valores y los objetivos de la empresa. Quizás esa puede ser una situación que podríamos analizar para ver cómo hacemos entonces que los trabajadores conozcan los valores, los objetivos de la empresa para poder comprometerse con sus, en el fondo, objetivos finales y alinear con lo que necesita la institución. No sé, Susana, si tú quieres aportar algo también en este punto. Es que es primordial, ¿no? Es saber, ¿no? También, ¿no? Los mecanismos sobre los cuales nosotros tenemos, ¿no? Como herramienta para poder hacer esta comunicación y saber que también están funcionando. Porque no es lo mismo es volver a utilizar, ¿no? Las mismas canales y al final nadie nos escucha, nadie nos lee, nadie nos mira siquiera, ni, ¿no? Y nos, de frente delete, de frente nos borra. Entonces, claro, sí hay que ver, ¿no? Cómo es que estamos actualmente, cuáles son los objetivos, cómo es que realmente estamos recibiendo respuesta, ¿no? De los colaboradores frente a estas iniciativas que tenemos como organización, ¿no? Y eso es muy importante para poder aliviar, ¿no? Vacíos que puedan existir, ¿no? ¿no? En esa intención de comunicar los planes de las organizaciones, ¿no? Totalmente. Uh -huh. El otro punto que yo creo que es muy importante, por más que decimos la comunicación interna, son los colaboradores, ¿no? Pero como que es como ya demasiado, entre comillas, obvio, pero al final no es tan obvio, ¿no? Este tema de conocer al público, en qué oportunidad se les llama, o sea, no vamos a hacer las reuniones por decir algo, ¿no? No vamos a convocar a una reunión a las 8 de la mañana cuando el turno empieza a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces es como, ¿no? La gente va a decir, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O vamos a hablar de temas administrativos cuando estamos con personal que es más operativo y en ese sentido ellos esperan escuchar cosas más relacionadas a su día a día, ¿no? Y con términos que ellos conocen, ¿no? Me tocó, y así solamente como paréntesis, una vez en una conversación, claro, que una persona me decía, sí, pues nos hablan de levita, de levita, de levita. ¿Y qué cosa es el levita? ¿No? ¿Qué hay que hacerle? ¿No? Claro, son términos financieros que se hablan a otro, ¿no? Quizás en otro tipo de escenarios, pero quizás no sabemos que el común no tiene, ¿no? Esa habitualidad con términos que se utilizan en otros campos. Entonces, sí, utilizar inclusive palabras, frases, ¿no? Situaciones que ellos puedan identificar cercanos, porque si no es como que están hablando y ya cuando escuche algo interesante ahí recién voy a prestar atención, ¿no? Entonces no todo es para todos de la misma manera, ¿no? Y a eso nos referimos con definir objetivos y conocer al público, ¿no? Correcto, muy de acuerdo con Susana. Y la definición de objetivos también es crucial porque va a ser el punto que también después nos va a permitir saber qué está pasando, si estamos logrando cumplir con los objetivos o no. Que también es fundamental porque si no lo estamos logrando, vamos a tener que hacer cambios. ¿Ya? También las definiciones editoriales. ¿Ah? Aquí pasa mucho, eh, en general, todas las empresas e instituciones tienen más de un canal de comunicación. Los canales de comunicación no necesariamente van a tener sus mismas definiciones editoriales. Podemos también dividir un poco qué es lo que vamos a comunicar dentro de cada uno de los canales, ¿ya? Podemos definir, por ejemplo, si a veces vamos a tener algún canal que esté dedicado exclusivamente a entregar documentos formales,
si podemos tener un canal que tenga quizás la comunicación más bidireccional con el trabajador, y qué es lo que esperamos en el fondo dentro de cada uno de esos canales que ocurra, y cómo vamos a comunicar dentro de cada uno de esos canales también. ¿Cuál va a ser el tono? Si va a ser más cercano, si va a ser más formal, más informal. A eso nos referimos con estas definiciones editoriales que de alguna manera nos van a permitir poder darle un rumbo diferente o una manera diferente de comunicar a cada uno de nuestros canales según el objetivo y la definición editorial que tenga cada uno de ellos. ¿Ya? Ujú. Correcto. ¿No? Y eso va de la mano con lo siguiente, ¿no? Porque es como, a nosotros nos pasó, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Personas dedicadas a que, ¿no? Nos ayuden a comunicar mejor internamente. ¿No? Entonces, de repente, todas las áreas querían comunicar algo, ¿no? Y es como que, ok, ¿no? Un momentito, ¿no? Tal, tal día, para poder también organizarnos internamente y que los mensajes lleguen, no es que vamos a mandar todos los días correos, por decir algo, de la alta dirección, del área de mantenimiento, de logística y de TI, ¿no? Porque hay cosas que nos interesan como colaboradores, a ver, pero no toda la vez. Entonces empezamos a planificar, como bien dice el siguiente punto, ¿no? ¿Qué días sale qué comunicados? ¿A qué hora es conveniente que salga? Y por lo tanto, ¿con cuánta anticipación deberíamos tener esa información? La que era extraordinaria, bueno, esa era extraordinaria y esa salía en cualquier momento, pero la que sí tenía como fechas programadas, ¿no? Teníamos que poner, ¿y quién era el responsable de recibir la información y de completarla? Porque si no mandaban con copia a todo el área. Y bueno, mal que bien, que hemos estado acostumbrados, pero mal, es que como que copias a todos para ver quién te hace caso. Y no es así, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Una política, una directiva en ese sentido que nos permita ordenarnos también internamente para saber qué cosa sale a qué hora, cuándo y por qué canal, ¿no? Y la definición también de esta planificación y estos responsables es crucial también transparentarla con quienes son encargados de distintas áreas, quienes manejan un poco la comunicación, quienes van a ser nuestros puntos de contacto en distintas áreas de la institución y de la empresa, deben saber cuál es la planificación y quiénes son los responsables, porque va a ser parte de nuestro flujo de comunicación para poder ir entregando la comunicación final a los colaboradores. Por ejemplo, si yo soy del área de comunicaciones y estoy responsable, por ejemplo, del canal de comunicación asociado a los emails internos, las personas que están dentro del área de finanzas, que tienen que enviar una información, tienen que saber que yo soy la persona con quien deben hablar para poder enviar una comunicación a través del mail que quizás está programado para fin de este mes, ¿ya? No debe saberlo toda la empresa, pero sí las personas que pueden facilitar la comunicación, ¿ya? Entonces, es súper importante esta planificación y estos responsables para poder ordenar qué es lo que vamos a hacer y también transparentarlo a otras áreas de la institución para que podamos hacer esa comunicación mucho más fluida y que nada se nos quede fuera. Correcto. Y bueno, y como todo plan tiene que ponerse en práctica, ¿no? Entonces la implementación es crucial, básicamente, porque es, ¿no? Ya la ejecución de todo aquello que hemos establecido en ese plan y, bueno, finalmente el que va a causar ese impacto, que lo vamos a medir a través del monitoreo. Pero la implementación, ¿no? No solamente es ver que los canales funcionen, sino si tenemos porque va a haber comunicación formal y hay cosas que son comunicación informal o que nos vamos a apoyar de diferentes líderes, no necesariamente jefes, pero sí líderes de áreas, ¿no? Que nosotros hayamos seleccionado estratégicamente también, ¿no? Para que nos ayuden a la difusión, ¿no? Pero la implementación es cumplir finalmente con lo que hemos establecido ¿no? En el plan, ¿no? De tal manera que podamos tener un control de lo que estamos tratando de difundir nuevamente. Parece un poco majadero a veces poner el punto de implementación porque es como evidente que lo tenemos que hacer, pero sí es bueno ponerlo también en este punto donde ya tenemos
analizada la situación de la empresa, donde ya tenemos definidos los objetivos, donde ya sabemos qué necesita o qué quiere el público, donde ya tenemos las definiciones editoriales, ya planificamos, definimos los responsables, sí, aquí implementamos. Más que es como un recordatorio de este es el momento donde lo tenemos que hacer, porque aquí sí importa el orden. Ojalá no implementemos antes de que tengamos los puntos anteriores resueltos, porque finalmente el costo de implementar una estrategia que no tiene los puntos anteriores bien definidos, probablemente va a ser una estrategia que no va a ser exitosa y vamos a tener que retomar y rehacer y remodelar una y otra vez y ese costo va a ser muy alto. Correcto, ¿no? Y es como que nuestros puntos de calidad, ¿no? Es para ver si realmente pues lo que nosotros hemos estado estableciendo se está cumpliendo, ¿no? Creo Uh -huh. que es uno de los, como bien mencionó Stephanie, es un must, por más que parezca obvio, el hecho de tener el check, ¿no? Se hizo, no se hizo, y si luego ya a través de este monitoreo y seguimiento de indicadores, de ver que tengamos el impacto deseado. ¿No? Entonces, no dejemos de hacer el seguimiento, no dejemos de monitorear. Ya salió, sí, pero ¿cuántos lo vieron, entendieron? ¿No? Fue simple, lo recuerdan, ¿no? De acuerdo con estos objetivos que hemos establecido. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar. No es para decir, no funciona tu estrategia, sino qué podemos hacer en adelante para poder mejorar. Y eso es uno de los puntos más relevantes. No ver el tema de monitoreo como un estar ante el jurado a ver si no eres culpable, inocente, ¿no? Sino al contrario, siempre pensando en que este monitoreo nos va a ayudar a seguir mejorando, ¿no? En ese acercamiento que queremos con los colaboradores internos. Totalmente. Este monitoreo a veces es muy importante también porque nos va a permitir entender también en lo práctico que hay quizás algunas acciones que funcionan mejor que otras. Y de ser así, quizás puedo hacer algunos cambios en mi planificación para reforzar aquellas acciones que están funcionando mejor que otras y no gastar horas, tiempo y, en el fondo, personas, recursos en hacer algo que quizás no tiene un buen resultado. No, como dice Susana, para botar toda la estrategia a la basura y empezar de nuevo, sino que todo lo contrario, para tomar todas aquellas cosas que están funcionando mejor, reforzarlas y flexibilizar desde ese punto de vista la planificación para poder volver atrás, replanificar y hacer que todo sea mucho más eficiente y que sea todo mucho más productivo. Ese es un poco el espíritu de la monitorización y seguimiento. Correcto, correcto. Y acá no queremos hacer énfasis en los siguientes puntos que son temas que no debemos olvidar. ¿No? Acá dice comunicarse con los colaboradores. Nuevamente parece redundante, pero si no, solamente es una sola vía, ¿no? Solamente es una, la comunicación tiene que ser dos vías, ¿no? Tener esa retroalimentación. Por eso el siguiente punto también es necesitamos escuchar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es que los esfuerzos sean eficientes y eficaces a su vez. ¿No? Creo que los puntos más relevantes de por más que parezca repetitivo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es una sola vía, ¿no? Sino es ida y venir. ¿No? Correcto. Bueno, estos lineamientos es importante tenerlos presentes de forma permanente, porque tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer. Independiente de cuál sea el objetivo de mi estrategia, sí o sí lo que estoy tratando de hacer es comunicarme con los colaboradores. Dependiente de si la empresa está en una situación distinta o no, siempre voy a tratar de comunicarme con los colaboradores. Siempre voy a necesitar escuchar lo que necesitan, porque eso también me va a permitir también ir modelando mejor las cosas, porque lo que sí tenemos que tener siempre presente es que las estrategias son vivas. Una vez que generamos la estrategia, esa estrategia puede requerir cambios en el tiempo. Y esos cambios tienen que estar alineados, tanto con la institución como con los trabajadores. Y por eso estos puntos son importantes. Si no escuchamos lo que necesitan los trabajadores, si no entendemos bien lo que está pasando con ellos, es muy difícil que podamos generar confianza. Y también el último punto, que tiene que ver con lo mismo, cómo nos aseguramos en el fondo de que esta estrategia esté viva, de que siempre podamos
ir haciendo los cambios que necesitamos y ser flexibles en esos cambios que necesitamos para poder lograr los objetivos. Tenemos que adaptarnos a los cambios, porque los cambios están siempre presentes. Y adaptarse a los cambios no significa adaptarse a cualquier cosa que ocurra, pero hay cambios que son significativos y que nos van a forzar a generar cambios en nuestra estrategia. Correcto. El trasfondo, como dices, es generar confianza, ¿no? Que las cosas no se hacen porque no fue una buena idea, no está todo alineado y está bien afianzado. Y lo otro es que no tengan temor de preguntar, ¿no? No es que solamente reciban, como dice, hay que escucharlos para poder ver, ¿no? También esas dudas o esas inquietudes que pueden surgir a la hora de cambiar, ¿no? Sobre todo ahora que seguimos, mal que bien, ¿no? Lidiando con el tema de pandemia, ahora muchos seguimos en temas remotos, si bien han abierto muchas posibilidades de colaboración, como ahorita estamos en 2 países, ¿no? Y nos están escuchando quizás de muchos otros más, mientras más es más, no es mientras más es menos, no, mientras menos es más tampoco, mientras más es más, ¿no? Esa capacidad que podamos de poder tener la cercanía para generar la confianza que se menciona y que Stephanie lo ha recalcado bastante bien. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué también es importante tener todos estos lineamientos presentes? Vamos a mostrarle ahora un slide también que trabajamos, que tiene que ver con errores habituales. Y está un poquito bajado el cómo afectan los distintos lineamientos, ¿ya? O sea, cada uno de estos errores habituales afecta en distintos lineamientos y si ustedes pueden ver, el que está más reforzado acá, prácticamente cualquier error que cometamos, nos va a afectar en generar confianza, que es uno de más de los pilares fundamentales que debemos trabajar en nuestras estrategias, ¿ya? Algunos de estos errores habituales, no hay definición de los canales oficiales, ¿ya? Los canales oficiales pueden ser diversos. ¿Podemos elegir WhatsApp como un canal oficial? Sí. Ahí podemos discutir si es conveniente o no, pero si la empresa define que es un canal oficial, bueno, hay una definición de qué es un canal oficial. Pero si no lo define así y un trabajador considera que no es un canal oficial cuando la empresa considera que sí, vamos a tener un problema para comunicarnos con los colaboradores y para generar confianza, porque no estamos entendiendo lo mismo y no tenemos la misma percepción sobre un canal, ¿ya? Entonces es muy importante que haya una definición y que estén transparentados los canales oficiales, ¿ya? No abrir espacios para que los colaboradores levanten sus necesidades. Esto tiene que ver también con conocerlos, con entender qué es lo que necesitan, que es algo que hemos reforzado también con Susana a lo largo de lo que venimos conversando anteriormente. Necesitamos escuchar lo que necesitan, porque nuestra estrategia también tiene que ver no solo con lo que la empresa requiere proyectar, sino que también con lo que los colaboradores necesitan, porque tenemos que hacernos cargo de sus dolores, de qué les está pasando y cómo podemos solucionarlo. Obviamente, no abrir espacios para que los colaboradores levanten sus necesidades nos va a afectar en escuchar lo que necesitan y generar confianza. Inconsistencia en las definiciones editoriales, qué se comunica, cómo y dónde. Si definimos editorialmente que todas las avisos, por ejemplo, de cosas excepcionales van a ocurrir en un canal en particular y la gente está esperando que esa información excepcional, que esas urgencias, emergencias, estén en ese canal y de pronto se informan en otro, más de una persona no se va a enterar. ¿En qué vamos a fallar? En comunicarnos con los colaboradores y generar confianza. Si no implementamos los cambios cuando cambia la situación de la empresa, vamos a afectar en generar confianza. Vamos a ver unos casos prácticos un poquito más adelante que va a reforzar un poco este punto en particular, pero la flexibilidad que debe tener la estrategia es crucial, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente hay cambios que a veces son muy sustanciales y que es importante que los trabajadores vean que la empresa se está haciendo cargo de esos cambios, ¿ya? Si no ven que las cosas pasan y que nadie se está haciendo cargo, finalmente afecta en generar confianza, ¿ya? Mensajes poco claros o contradictorios y finalmente dejar de comunicar, que obviamente siempre va a ser un problema, ¿ya? Es No correcto. sé,
Yo Dale. quiero, ¿no?, hacer énfasis que también lo vamos a reforzar más adelante, pero a veces es como diciendo, bueno, mejor no decimos nada, pero el no decir nada ya te está dando un mensaje, ¿no? Y se genera pues ese vacío ¿no? ¿Y qué estará pasando? ¿O qué nos va a pasar? ¿Por qué no dicen nada? O sea, si es eminente que sucede algún cambio, ¿no? Entonces, pero ¿por qué nos dejan en la nada? Entonces, yo creo que es un tema de, inclusive de respeto, ¿no? Cuando nosotros queremos mantener una relación a largo plazo, no podemos cortar la comunicación. ¿No es mejor decir no sé, no lo voy a hacer, o o sea, o lo voy a definir de acá a un mes, pero, pero cortar y no quedarse en blanco es uno de los errores, creo, más dañinos, ¿no?, a esa generación de confianza y ese involucramiento de las personas, ¿no? Totalmente. Genera ansiedad a los colaboradores, genera rumores, chismes de qué cosas están pasando, porque no estamos llegando con la información necesaria en el momento necesario. Incluso a veces puede ser comunicar, haremos la comunicación oficial respecto a esto en una semana más, pero por lo menos ahí algo estamos diciendo, que ya vale más que no decir nada, ¿ya? Correcto. Uh-huh. Exacto. Vamos a ver algunos casos prácticos, ¿ya? Correcto. Uh-huh. Uno de los temas, bueno, que como mencionamos, seguimos, ¿no? Afectos, ¿no? Las olas de COVID siguen, ¿no? Por más que ya no sean tan críticas como en sus inicios, pero igual, ¿no? Hay nuevos paradigmas de comunicación, nuevas necesidades, nuevas formas de trabajo, ¿no? Otros equipos nuevos han venido, no han sido, ¿no?, la inducción que estábamos acostumbrados, de que no todo presencial, ahora, ¿no?, nos estamos acostumbrando a otras formas de involucrar a los trabajadores, y en ese sentido hay que ver cuáles son esas nuevas necesidades, ¿no?, y estar preparados también tecnológicamente hablando. O sea, la empresa también tiene que invertir en otros mecanismos de comunicación, ¿no?, de tal manera que podamos permitir esa conexión a pesar de la distancia. Claro. Este es uno de los casos prácticos que más relación tiene que ver cuando una empresa o una institución está enfrentando un cambio significativo y donde es necesario adaptarse, flexibilizar y generar cambios en la estrategia. Como hay nuevos paradigmas, como hay nuevas necesidades, como hay nuevas formas de trabajo, es probable que sea necesario generar nuevos canales de comunicación y comunicarse de una forma diferente. Si estamos trabajando desde la casa, por ejemplo, va a ser importante, como ya no va a estar la comunicación que ocurre de pasillo dentro de la institución, dentro de la empresa, que a veces van saliendo muchas cosas, tenemos que buscar las maneras en que se pueda reforzar aquello. Eh, Claramente la pandemia generó muchos cambios a nivel de comunicaciones internas, pero cómo lo maneja cada institución ha sido diferente y eso también va a tener que ver con las características de los trabajadores, ¿ya? Hay trabajadores que quizás están más digitalizados, hay trabajadores que están menos digitalizados, hay perfiles de trabajadores que tienen más acceso a computador o teléfono, otros que no. Hay trabajadores que están más en terreno, por lo tanto la comunicación va a ser diferente y tenemos que ponernos en todos esos casos para armar una nueva estrategia, ¿ya? Ante lo mismo, los cambios en los canales oficiales. La pandemia también generó cambios en los canales oficiales y en algunos casos generaron nuevos espacios para comunicarse, como les comentaba antes, para esta situación de trabajar desde casa, por ejemplo, ¿ya? Y ahí sí es importante transparentar estos cambios en los canales. Este es nuestro nuevo canal oficial. Tenemos que relanzar este canal. Vamos a dejar de ocupar esto que ocupábamos antes y ahora vamos a ocupar esto que es nuevo. Es importante que todos estén acá, enviar quizás correos para reforzar, etcétera, pero que todos estén en los canales oficiales. Sí, ¿no? En ese sentido, ¿no?, no solamente los canales, sino los emisores también importan.
¿no? No solamente es el área de comunicación. Tenemos que realmente entrenar a los gerentes y mandos medios, que son los que bajan la información hacia los colaboradores, y también ser capaces de levantar esa información ¿no? En el contexto de saber escuchar, ¿de acuerdo? Para poder hacer, ¿no? Los ajustes que debamos hacer para llegar de mejor manera. Y también pensar que los colaboradores individuales, ¿no? Que aquellos que no tienen equipos a cargo también son fuente de comunicación. Entonces, nosotros teníamos en una empresa embajadores de la cultura, le llamábamos, ¿no? No necesariamente eran jefes, sino eran líderes en su área, ¿no? Que ellos mismos, ¿no? Hicimos una votación, o sea, hicimos una votación de quién era tu embajador, ¿no? Y era una especie también de reconocer cualidades de liderazgo, y como digo, no, independientemente del puesto que ocupaban. Pero eran personas que tenían cercanía, que conocían al equipo, ¿no? Que sabían cuáles eran sus preocupaciones y que lo hacían también de una forma para poder acercar a las acciones que tenga la gerencia y poder comprender mejor. De verdad funciona muy bien, porque cuando los gerentes, bueno, sí, son el canal oficial, ¿no? Es como son, vuelvo a reiterar, es como que es una orden, ¿no? Uno no sé, tenemos como que lo que dice el jefe es la orden, ¿no? Mientras que lo dice el compañero es porque sí hay un interés genuino de que todos estemos mejor. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden comunicar a través de diferentes emisores. Y eso también hay que mapearlo, ¿no? ¿Cuándo se utiliza qué? Sí, ese es un excelente caso que nos comenta Susana, porque ahí estamos abordando todos los pilares que vimos anteriormente. Estamos escuchando al trabajador, estamos generando confianza, estamos flexibilizando también, adaptándonos a los cambios, porque de alguna manera esas personas que quizás tienen una mejor relación, que tienen un rol de liderazgo o sus compañeros los consideran líderes, también van a entender mejor qué está pasando con sus pares. Entonces, también van a poder ayudarnos a flexibilizarnos ante los cambios porque nos vamos a enterar antes. ¿Ya? Es un excelente caso que vale la pena también explorar y revisar si en las distintas empresas puede funcionar. No sirve para todos, pero es un excelente caso. Sí, pero obvio necesitamos mucho el apoyo de los gerentes, ¿no? Porque no te queremos quitar, tampoco funciona. No, o sea, hay que sensibilizar a todos de, ¿no? El por qué se hace. Y lo Ujú. otro es eso, ¿no? Es generar la conexión, no olvidarnos que somos personas y que cada una de las acciones va a generar en nosotros una emoción. El tema es cómo lo canalizamos para que esa emoción sea después positiva, o sea, tomado de manera positiva. Aún sean noticias que no sean tan agradables, ¿no? En pandemia hemos visto muchas empresas cerrar operaciones, reducir unidades, ¿no? ¿no? De cerrar mercados. ¿Por qué? Porque realmente pues tuvimos que adaptarnos a lo que en ese momento la empresa podía hacer como subsistencia. Era información pues que no necesariamente uno esperaba decir, bueno, vamos a ajustarnos, ¿no? Luego de haber estado quizás en situaciones de crecimiento, pero bueno, se cambiaron todos ¿no? Estas acciones de mercado, el contexto, ¿no? Y realidades, y tuvimos que tomar decisiones drásticas en las organizaciones y trasladar, ¿no? Entonces, esa transparencia de por qué se hace es importante, y saber que el que está detrás se va a sentir afectado, ¿no? Correcto. Y prepararnos para poder, ¿no? Para poder solucionar o para poder manejar situaciones, pues, inclusive difíciles. Sí, esto también es muy importante y sigue el paradigma de generar confianza. El estar conectado con nuestros trabajadores en lo más humano es la mejor herramienta para poder generar confianza. Y ahí hay que ser cuidadoso probablemente con las palabras que uno va a utilizar para comunicar algo, con la manera en que lo vamos a decir, a plantear e incluso el momento, ¿ya? Entonces hay que tener muchas variables en consideración para que podamos lograr esa conexión y podamos generar confianza, ¿ya? Vamos a Sí. pasar ya a los tips. En honor al tiempo, vamos a ir avanzando para que podamos tener espacio también para las preguntas.
Y estos son tips que es importante que en el fondo los mantengamos presentes, porque son cosas que nos van a ayudar a poder lanzarnos dentro de esta comunicación interna con estos aspectos presentes y eh, conscientes de que todo esto tiene que estar en el día a día en lo que estamos haciendo, ¿ya? Uno, medir y ajustar periódicamente. Como les decíamos al principio, las estrategias son vivas, por lo tanto, tenemos que periódicamente revisar cómo estamos logrando las cosas, qué funciona mejor, qué podemos reforzar y qué tenemos que ajustar, ¿ya? Sí, como segundo tip es mantener siempre la transparencia. Creo que eso es lo primordial, ¿no? No tener agendas ocultas, no tener doble mensaje, ¿no? Y que ¿no? se sepa que esto va en pro de una mejor relación con la organización, ¿no? No es acá atacar a nadie, ¿no? Claro. Ser coherente y consistente, ¿ya? Acá, en el fondo, tiene que ver también ser coherente y consistente con la empresa, ser coherente y consistente con el tono, con la forma en que vamos a comunicar. Estamos generando muchos cambios en cosas que son fundamentales, solo vamos a lograr confundir. Y el confundir no es bueno para poder comunicar, claramente. Entonces, la coherencia y la consistencia son cruciales para que podamos ir generando una buena implementación de nuestra estrategia. Sí, y bueno, por supuesto con las acciones que vengan después, ¿no? Es también, ¿no? Es el mensaje, el canal y la acción. O sea, no podemos decir sí, sabemos escuchar, pero nunca generamos espacios ¿no? de retroalimentación, por ejemplo. ¿No? Y va con lo otro, ¿no? Escucha activamente, ¿no? No solamente es lo que la empresa quiere, sino cómo es que los colaboradores reciben estos mensajes y si realmente estamos impactando como queremos y la única forma es preguntando. Sí, aquí podemos escuchar activamente a través de herramientas como encuestas, por ejemplo, o podemos también tener conversaciones más uno a uno con algunas personas que quizás puedan ser claves para poder entregarnos información para poder ir modelando nuestra estrategia, ¿ya? Validar paradigmas y percepciones. Que nosotros creamos que algo ocurre no significa que realmente esté ocurriendo. Entonces, a veces tenemos hipótesis, pero esas hipótesis hay que validarlas, tanto para los paradigmas como para las percepciones. El dato también nos puede ayudar a validar percepciones, ¿ya? A veces nosotros podemos creer que X tipo de comunicación va a funcionar de forma espectacular y con los datos nos damos cuenta de que no, y que quizás a lo que estábamos apostando con menos fichas puede ser mucho mejor. Sí, correcto. Y no pensar no, pero es algo que todo el mundo entiende. No necesariamente es así. ¿No? Hay que saber escoger, ¿no? Los públicos, los tiempos, las palabras y los espacios para que realmente tengamos la llegada que queremos. Y por eso también necesitamos entrenar a los voceros, como decimos. ¿No? Cualquiera dentro de la organización, al final, ¿no? Es una fuente de comunicación. Y si lo vamos a utilizar, como ¿no? dijimos, en determinadas actividades, determinados eventos o para, ¿no? Temas bastante específicos, es importante que ellos también sepan cuál es la llegada que tienen, ¿no? Ujú. Y ya Finalmente, recordar siempre que la comunicación es ineludible. Bueno, ahí lo comentábamos antes, la peor estrategia es no comunicar, ¿ya? Porque finalmente, no comunicar, también, al no comunicar, también estamos diciendo algo, ¿ya? Y desde ese punto de vista, no podemos escapar de la comunicación, porque incluso lo que no decimos es una manera de comunicar algo, ¿ya? Ahí, Susana, me imagino que quieres aportar algo más. no, es eso y reforzar pues que no, mejor no decimos nada, es como que la peor, ¿no? La peor de las opciones. Pues la gente sí espera que digamos algo. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí pensar que quitar ¿no? la vía de comunicación realmente es destruir la confianza. Ujú, tal cual. Bueno, eso es un poco lo que queríamos comentarles respecto a cómo elaborar una buena estrategia comunicacional, errores habituales, algunos tips que se lleven también para tener quizás por ahí escritos y no olvidar, tenerlos presentes quizás como en un post-it en alguna parte
para que nunca falle y sobre todo el último es crucial. La comunicación es ineludible, no lo olviden. Bueno, voy a tomarme unos 2 minutitos para comentarles también que dentro de las cosas que ofrece el software de Talana de Comunicaciones, tenemos también algunos aspectos que los pueden ayudar a desarrollar todo lo anterior, ¿ya? Tenemos un espacio donde podemos generar encuestas de pulso, que son encuestas breves de una pregunta o encuestas extendidas para asegurarnos de escuchar a nuestros usuarios, saber qué es lo que necesitan los colaboradores, entender qué es lo que está pasando con ellos. Podemos también generar publicaciones que nos van a permitir enviar documentos o generar en el fondo espacios para reforzar documentación oficial, para reforzar eventos oficiales, para reforzar también toda aquella información que queremos que llegue a todos nuestros colaboradores. También tenemos grupos de comunicación. Por ahí estaba viendo que comentaban si WhatsApp era una buena opción o no. La verdad es que las opciones son distintas para cada una de las empresas, pero siempre es bueno tener un canal que salga de tus canales habituales de tu comunicación personal, porque te permite un poco dividir los espacios y te permite de alguna manera dejar los espacios que son de trabajo solo para el trabajo. Eso siempre va a ayudar a que también para los colaboradores haya más consistencia en esa comunicación, ¿ya? También dentro del módulo podemos generar pequeños tutoriales. Esto ha sido bastante beneficioso a algunas empresas para poder reforzar temas, por ejemplo, como de sus valores eh, y su misión, sus objetivos, que son cosas que muchas veces, sobre todo cuando una persona está entrando a una nueva institución, pueden resultar difíciles de aprender. Si generamos pequeños tutoriales con esto, hacemos que el onboarding sea mucho más rápido, mucho más eficiente y nos permite que las personas se alineen más rápidamente con los objetivos de la empresa. ¿Ya? Esas son algunas de las cosas que pueden hacer. Obviamente, si quieren conocer más, pueden escanear ahí el código QR y revisar en más detalle la información. Pero ahí les dejaba algunos tips también con respecto a la herramienta, por si quieren explorarla también para poder reforzar el desarrollo de su comunicación. Susana y Stephanie, muchas gracias. Hay hartos comentarios y preguntas, incluso algo de debate en el chat. Así que voy a leer algunos de los comentarios y algunas dudas, a ver si las podemos ir resolviendo en estos minutos. La primera es de Kiara Iglesias, que hace un comentario y al mismo tiempo deja una pregunta. Dice, en caso de empresas con operativos y administrativos, ¿qué recomiendan para poder llegar de mejor manera a los operativos? En mi caso, hemos creado un intranet de fácil uso, grupos de WhatsApp por áreas, pero siempre tenemos dificultad con los operativos. Muchas gracias. Ok, si me permites, Stephanie, primero que nada es preguntar, sinceramente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tenía el caso de una organización en donde teníamos que manejar el tema de la comunicación interna con diferentes turnos, ¿no? Con diferentes turnos, con diferentes regímenes laborales, ¿no? Y en ese sentido, pues era como, ya salió, ¿no? Salió el comunicado, pero justo, pues, ¿no? Todo ese grupo no se enteraba porque le tocaba sus días de descanso, ¿no? O si no se enteraban porque realmente pues era en un horario, ¿no? O sea, se mandaba un correo, ¿no? Cuando no tenían acceso a computadoras. Entonces, era como, por favor, díganos la manera en que para ellos les resultaba más fácil. Y lo que resultaba más fácil era en sus reuniones diarias, ¿no? Intervenir y hacer un pequeño, ¿no? Un pequeño break o tener nosotros como recursos humanos un espacio, ¿no? Para poder darles ¿no? En sus reuniones operativas diarias, ¿no? Esos mensajes importantes que queríamos hacer. Entonces también les damos espacio para repreguntar, cosa que antes no sentían, porque sentían que, bueno, hablaban de su día a día, hablaban de cuánto tenían que producir, ¿no? Qué cosa era lo que tenían que, ¿no? Las eficacias, el tema de seguridad, ¿no? ¿no? Y cómo evitar riesgos, pero era su día y no de estos temas importantes. Entonces sí ver, tanto con los líderes como con los mismos colaboradores,
es en qué momento están todos, en qué momento le damos espacio para poder preguntar, ¿no? Y resolver las dudas y que, como decía, no que no sea una sola fuente, ¿no? Que lo vean en el tablón, no que lo vean ¿no? En el comunicado, quizás sí las ideas más importantes, pero tener esa oportunidad de hacer ¿no? el absorber dudas con respecto a lo que podíamos comunicar. Claro, yo en ese caso, como para agregar un poco, lo que haría es, si ya tienen un espacio como una intranet de fácil uso, me parece que siempre es bueno porque te permite tener la información de manera permanente en un lugar, pero sí hay que buscar cuál es la mejor manera de reforzarlo. Y ahí pueden estar las reuniones, como decía Susana, que pueden ser un excelente espacio para reforzar. Yo en lo personal no recomiendo tanto los grupos de WhatsApp porque encuentro que se mezcla mucho la comunicación personal con la comunicación empresa, como de tu vida personal con tu vida laboral, pero también va a depender del tamaño de la empresa. Obviamente un grupo de WhatsApp enorme o muchos grupos de WhatsApp son más difíciles de gestionar también. Entonces, muchas veces puede ser que un buen refuerzo sean reuniones oficiales o incluso mailings oficiales donde se pueda enviar la información vía correo, pero que también la comunicación se mantenga permanentemente en un lugar que sea de consulta. Perfecto. Y, y hay una pregunta que yo creo que ustedes ya de alguna forma la han respondido, pero sigue apareciendo sobre si recomiendan usar plataformas libres como WhatsApp para la comunicación interna o invertir en un software. Me imagino que ya algo han aventurado en su respuesta, pero si pueden, desde lo personal, ambas enfatizar en este punto. Sí, yo igual quiero hacer un poco una diferencia entre un software libre. Hay software libre que te permite hacer comunicación que sea laboral, ¿ya? Que quizás no es WhatsApp, ¿ya? A mí lo que me complica de WhatsApp, insisto, es que mezcla tus dos mundos, el personal y el laboral. Pero también existen otras plataformas que sí te podrían permitir trabajar tu comunicación de manera más enfocada al trabajo, pero que obviamente tiene la barrera de entrada de tener que descargar una nueva herramienta, etcétera. Por eso muchas veces se tiende a WhatsApp. Por ahí también veía comentarios del tema de desconexión, de no pasarnos de la hora de trabajo de repente para comunicarnos, eso en WhatsApp no existe. Pero también a mí me parece que es una herramienta que para lo laboral es complicada de administrar. ¿Ya? No sé si ahí Susana quiere reforzar con algo. Como bien comentaste, va a depender mucho de cuántas personas conformen el grupo. Ya, Sí. porque, ok, ¿no? Si son 10, ¿no? Y también hay posibilidad de repregunta, puede ser manejable, pero cuando son 100, más de 100 personas dentro del grupo y es como que se pierde, pues, ¿no? O sea, te sirve para una vía, yo creo que ahí podría ser, ¿no? Te sirve para una vía, pero las preguntas o las dudas o, ¿no? Responderlas bajo otro tipo de esquema, porque va a ser tal cantidad ¿no? Que al final lo que vamos a hacer es silenciar el WhatsApp, porque va a estar ¿no? No sé si han tenido esa oportunidad de que, ¿no? Sale una noticia y todo el mundo repregunta y son tantas las participaciones, que bueno que haya participaciones, pero al final no se vuelve efectivo. Perfecto. Y Susana y Estefi, Cristian Marín pregunta, ¿cómo identificar a los líderes de área que no son jefes? Algunos ejemplos de buena práctica, teniéndolos como aliados, entendiendo en el desarrollo de una estrategia de comunicaciones. Sí, bueno, en el caso particular que a mí me ha funcionado hasta 2 veces, no, con resultados me refiero, ¿no? Fue cuando solicitamos a que la misma área determine, ¿no? Quién era su vocero. ¿No? Y como digo, ¿no? Había desde el mismo jefe, ¿no? Pero también teníamos muchos asistentes, analistas, personas que tenían llegada o que tenían bastante comunicación, ¿no? O eran pues líderes naturales, ¿no? Y eso ayudaba dos temas. Uno, a decir pues que la cercanía no podían hacer desde cualquier espacio de contribución y otro, ¿no? Es que sí eh, como decíamos, ¿no? Era una fuente mucho más cercana de comunicación. ¿No? El hecho de que cada área nos proponía, luego validada por el jefe, pero nos proponía, ¿no?
a su vocero era una fuente muy, muy eficaz de comunicar. Yo creo que siempre la mejor manera es preguntando. Ahora el tema es cómo preguntar. Hay algunas soluciones que pueden ser más en conversación con los distintos grupos. En la herramienta de comunicaciones de Talana, por ejemplo, yo lo solucionaría con una encuesta asociada a cada uno de los grupos de las áreas, que en el fondo le aparecería solamente a esas personas. La encuesta puede ser anónima, para dar también más confianza a los colaboradores de que no generen en el fondo ninguna respuesta que pueda estar condicionando algo. Y de alguna manera, lo importante es saber qué piensan tus pares, digamos, quiénes los pares consideran que es un referente o un líder independiente de cuál sea su cargo. Puede ser a través de encuestas, puede ser a través de conversaciones, puede ser a través de votaciones, pueden ser diversas maneras, pero aquí la opinión que más vale es la de los mismos colaboradores. Sí, solamente para complementar, el siguiente paso, ¿no? Es entrenarlo, es capacitarlo, porque después no queremos que sienta que es una carga, ¿entiendes? Sino que es como que un facilitador, ¿no? Porque a veces oye, ¿no? Es como que le hacían carga montones, dile, ¿no? O tienes que decir esto, que esto no, o sea, tampoco tiene que ser de esa manera, ¿no? Es un vocero que facilita la comunicación, ¿no? Y la transmite de manera más rápida. Pero eso es importante, ¿no? Que entienda cuál es el rol, que los demás también comprendan que no es generar el buzón ¿no? El buzón de quejas andante, por decir algo, ¿no? Sino es para poder afianzar, ¿no? las estrategias de la organización y ver cuáles son las preocupaciones de los colaboradores al momento de implementar. Entonces, no dejen de lado el tema de capacitación, ¿no? Perfecto. Hay muchas personas compartiendo sus experiencias de uso de WhatsApp o de otros canales, pero me quiero quedar con una pregunta que se relaciona justamente con la pregunta anterior de Pablo Cuadra, que pregunta, ¿sistemas de premios o retribuciones podrían funcionar para motivar la participación o lectura o tener a estos líderes de área que motiven los mensajes que se quieren compartir? Sí. Acá yo tendría cuidado con el tema de premiar siempre, ¿no? Porque después va a ser más por el premio que por el real interés de, 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 de ver el mensaje o de escuchar, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los premios porque lo que me ha pasado es que, no, ese premio no me gusta, entonces ya no participo, ¿no? Entonces, el incentivo tiene que estar en que es importante conocer en qué está la organización, que es importante, ¿no? Para mi día a día y para saber por qué existen cambios, ¿no? Y no trabajar en automático, por decirlo, ¿no? Sino es que hay un interés de involucramiento. Entonces, yo sé que quizás los premios pueden servir en un inicio, pero siempre hay que decir que el trasfondo es que esto es para que nosotros como colaboradores, ¿no? Estemos mejor enterados o más enterados de lo que sucede a nivel organizacional. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Los incentivos pueden servir para algunas cosas, aspectos bien puntuales, pero no para todo. No podemos transformarlo como en una estrategia permanente. Ya, por ejemplo, por ejemplo, si cambian los canales de comunicación y necesitamos que todos descarguen alguna aplicación nueva, algún espacio nuevo de comunicación, algún software nuevo, quizás podemos generar algún incentivo para esa descarga. Pero luego de eso, lo importante, y por eso también es súper importante hacer una buena estrategia, es mantener a esos colaboradores atentos y activos, ¿ya? Si bien no siempre a todos les van a servir las mismas cosas, y aquí, de nuevo, súper importante saber quiénes son tus colaboradores. Si no se conectan, si su espacio no es digital, quizás tenemos que recurrir a las reuniones, tenemos que recurrir a paneles, tenemos que recurrir a cosas más físicas. Es muy importante saber quiénes son nuestros colaboradores y entender cuáles son sus instancias de uso para definir cuál es la mejor herramienta, ¿ya? Entonces el incentivo
puede servir como un acto inicial de algo, pero después si no mantenemos a esos colaboradores interesados, ese incentivo no sirvió de nada. Ujú. Gracias, Susana y Stephanie. Y para ir cerrando, debido ya que nos quedan pocos minutos, me quiero quedar con esta última pregunta de Linda González, que pregunta, ¿cuál sería una buena estrategia para poder convencer a quienes resisten mucho en leer las comunicaciones internas? Ella comenta que hay muchos colaboradores que son operarios y trabajan no tienen acceso muy rápido al correo corporativo, por lo que les dificulta revisar cierta información. ¿Cómo se podría un poquito tratar esto? Sí, nuevamente hay que indagar de cuáles son las barreras que existen, ¿no? Por qué no leen, ¿no? O por qué no acceden. ¿Por qué? Porque eso es, ¿no? Es el conocer al colaborador. Quizás la información que hemos estado dándoles no era de su real interés. Entonces, bueno, una vez lo lees, la otra, ya no, ya no, ¿no? Y así uno se va olvidando que esa es una fuente importante. Entonces, el contenido tiene que también ser ¿no? de atención para la persona a la que nos dirigimos. Y por eso es importante escoger el canal y el espacio adecuado. Entonces, preguntemos, ¿no? Como bien dijo Stephanie, ¿no? Levantemos información acerca de cuál es la manera de poder llegar mejor a ellos y tener que reforzar y reforzar y reforzar, porque como dijimos, ¿no? Acá la incomunicación importante que es estratégica para alinear o para comprometer, ¿no? Al final va a redundar en un mejor clima y una mejor satisfacción, ¿de Mm. acuerdo? Sí, por ejemplo, si el colaborador no está leyendo sus correos porque, no sé, está mucho en terreno y la verdad es que no tiene mucho acceso a poder conectarse para leer su correo electrónico, bueno, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde, no sé, quizás en donde el espacio donde está su reloj control para marcar su entrada y su salida, es el lugar donde tengo que comunicar oficialmente que algo está pasando y que es importante que entren a sus correos para poder descargar un documento oficial, para poder revisar en profundidad la información, porque si es un documento de 5 páginas, no les voy a poner el documento en ese lugar es un espacio de lectura rápida, por lo tanto tengo que avisarles que revisen su correo. Y quizás eso puede ser una buena solución, pero de nuevo, hay que entender qué pasa con ese colaborador, qué pasa con esa persona, dónde está, por dónde pasa, cuál es su barrera, por qué no está leyendo el correo y a partir de eso generar estrategias para poder solucionar ese caso particular. Perfecto. Hoy en función del tiempo, llegamos justo a la hora de webinar. Se extendió bastante, pero con preguntas y un debate muy interesante. Así que agradecemos enormemente la participación y sus comentarios. Y en lo personal desde Talana, te agradecemos mucho, Susana, por ser parte de este espacio. Te deseamos lo mejor de los éxitos. Y también, Estefi, para ti, muchas gracias también por representar a Talana en este espacio. Dejo también los correos, tanto de Susana como de Stephanie, si alguien quiere comunicarse con ellas o resolver algún tema personal, por supuesto que están 100% disponibles. Así que Susana, Stephanie, unas palabras al cierre para ya despedirnos formalmente. Sí, nuevamente gracias, ¿no? Felipe y a Talana, a Stephanie también por invitarnos a la escuela de posgrado. Buscamos básicamente eso, ¿no? Contribuir con el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, no necesariamente en temas, ¿no? de comunicación interna, sino siéntanse libres de poder contactarme para aquello que consideren que podemos ayudar. Yo agradecerle también a Susana por su disposición. Fue bastante entretenido para mí también trabajar en este webinar y poder ir intercambiando opiniones con ella. Y espero también que sea bastante útil para todos quienes, todos los asistentes que están acá. Y solamente recordarles que no existe una forma de comunicar que sea única y que funcione perfecta. Todo hay que adaptarlo a las necesidades de cada una de las instituciones, así como tampoco hay canales que funcionen igual para todos. Por lo tanto, lo más importante acá es revisar qué es lo que cada uno necesita para poder lograr los objetivos. No existe un canal que funcione bien si no hay una buena estrategia. Así que a desarrollar sus estrategias y adaptarlas cada vez que puedan para que sus canales sean exitosos. Súper. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Stephanie.
Nos vemos en otro webinar de Talana. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Que tengan buena tarde. Feliz tarde. Gracias.